Bueno, retomando de alguna manera lo que conversábamos sobre la realidad venezolana, es necesario señalar que en Venezuela un elemento fundamental que tenemos que potenciar es la construcción del poder popular. Y en esa dirección estamos trabajando no solamente el Partido Comunista, sino un conjunto de fuerzas sociales y políticas del proceso. Y eso es fundamental porque si no avanzamos en esa dirección, los procesos de acumulación de fuerza no alcanzarán la maduración que permita de verdad abrirle perspectiva al desarrollo del socialismo en Venezuela, abrirle perspectiva a la construcción del socialismo en nuestro país. Porque la apreciación del Partido Comunista de Venezuela es que aún en Venezuela no hay socialismo. Estamos en una fase de liberación nacional, de construcción de las diversas soberanías de nuestro pueblo, donde la soberanía política ha sido la conquista más importante de estos años, y donde, junto con la soberanía política, la participación popular es un factor realmente de las máximas conquistas de este proceso. En cuanto al... Y eso entonces como diríamos, lo ubicamos como una de las visiones que tenemos para enfrentar lo que es la crisis general del modo de producción capitalista. Para el Partido Comunista, el sistema capitalista en su fase imperialista, donde predomina los sectores del capital financiero especulativo, está en una crisis general que crea las condiciones y demanda, pues, como única opciones posibles de nuestros pueblos, el proponernos hoy con mucha más pertinencia. Siempre ha sido pertinente, pero hoy como una demanda cada vez más objetiva, la construcción del socialismo. O sea, no es posible resolver la situación de nuestros pueblos, la condición de dependencia de nuestras economías, la amenaza a la propia existencia de la vida humana sobre la tierra, a la cada vez mayor depredación de la naturaleza por parte del capital. No es posible hacerlo si no trascendemos el modo de producción capitalista, y eso solo es posible con la construcción del socialismo. Proceso que no se... construcción que es un proceso, y por eso es que nosotros consideramos que en el caso de Venezuela todavía no hemos avanzado en esa dirección, sin que estemos diciendo que estamos en una fase de transición al socialismo. No, estamos en una fase todavía de recuperación de la soberanía de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos, de construcción de espacios de poder, de ejercicio de la participación democrática y protagónica, todavía actuando en el seno de una sociedad capitalista y de un Estado capitalista y de unas relaciones sociales de producción capitalista. ¿Ves? Ahora bien, hay conciencia en vastos sectores del pueblo venezolano que solamente podremos superar la dependencia y la crisis actual avanzando en la dirección de la construcción del socialismo. Es por eso que también el Partido Comunista plantea la necesidad de la construcción de ese bloque obrero campesino popular revolucionario, que implica que las corrientes más avanzadas del movimiento obrero popular venezolano, el movimiento campesino, de la juventud y de la intelectualidad, vayamos avanzando en la confluencia y en la construcción de un instrumento que no solamente se proponga la resistencia frente al imperialismo, sino la acumulación de fuerza para avanzar más allá. Y eso no es posible hacerlo, según nuestra apreciación, avanzar en la perspectiva socialista con un gran polo patriótico que en lo fundamental está dirigido por sectores de las capas medias, por sectores pequeños burgueses, por sectores que incluso en nuestro proceso se han enriquecido y que obviamente, aun cuando hablen de socialismo, algunos de ellos, en el fondo lo que aspiran es mantener una sociedad capitalista para poder disfrutar de las riquezas que han adquirido por distintas vías. Entonces,
De eso hay clara conciencia en el Partido Comunista, hay clara conciencia en otros núcleos revolucionarios de Venezuela, y eso también entronca entonces con el plan general de la necesidad de ser parte de una fuerza continental y de una fuerza mundial, que se plantee aprovechar la crisis del capitalismo en su fase imperialista para construir una nueva correlación de fuerza mundial. Así como nos proponemos la construcción de una correlación de fuerza nacional, liderada por la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, que es la formulación más general que hacemos nosotros. Ahí estaría incluido todo el tema de la Alianza Obrero-Campesina, y estaría incluido en eso cuando hablamos de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, también estaría incluido los sectores de la intelectualidad revolucionaria, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos indígenas. También consideramos que esa construcción debe darse a nivel continental y debe darse a nivel mundial. De ahí que el Partido Comunista se hace parte del movimiento continental bolivariano, porque entendemos que es necesario en América Latina construir los instrumentos que nos permitan apuntar en la construcción de esa nueva acumulación de fuerza a nivel continental. Y por eso también participamos en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, el EICO, y en otros espacios de articulación con movimientos comunistas y movimientos revolucionarios, porque entendemos y asumimos que en el marco de la crisis general del sistema capitalista mundial y del desarrollo de las contradicciones interimperialistas que están avanzando aceleradamente, se crean las condiciones para también acelerar la acumulación de fuerza desde la perspectiva de la clase obrera a nivel internacional. Entonces, esa es la perspectiva de salida que nosotros le vemos a la crisis. Las otras perspectivas que están, o las otras maneras de asumirla, que incluso se han puesto en práctica en América Latina, que tienen que ver mucho con el desarrollo de propuestas reformistas, lo que están llevando es a una situación de estancamiento de los procesos, que si no logramos acelerar la acumulación y el ejercicio de la dirección de los procesos por la clase obrera y el pueblo trabajador, esas situaciones de estancamiento, la perspectiva es que tiendan a hacer retroceder lo que se conoce como los procesos progresistas en América Latina. En América Latina y el Caribe, particularmente, ha avanzado en las últimas 2 décadas, aproximadamente, una corriente democrático-popular revolucionaria que incluso ha llegado a asumir la dirección del gobierno en muchos países, pero el carácter reformista fundamentalmente que está permeando esos procesos está colocando, es nuestra apreciación, además del plan del imperialismo dirigido a golpear los procesos progresistas, además de eso, porque no solamente en el caso de Venezuela, sino también en otros casos, pero también el carácter reformista está colocando un límite a dichos procesos progresistas en el continente. Si no se logra construir de manera acelerada procesos de acumulación donde la clase obrera y el pueblo trabajador jueguen un papel fundamental, la perspectiva es a que el plan del imperialismo de recomposición neocolonial en el continente latinoamericano y en el Caribe pueda salir victorioso. Es necesario construir las alianzas amplias, ciertamente, pero donde la clase obrera y el pueblo trabajador juegan un papel no de furgón de cola de la burguesía ni de la pequeña burguesía, sino de vanguardia de los procesos de cambio del continente latinoamericano y caribeño. Eso entendemos nosotros es uno de los retos del movimiento popular hoy, es uno de los retos del movimiento revolucionario hoy, es uno de los retos del movimiento continental bolivariano en tanto espacio de construcción de la unidad popular revolucionaria en el continente latinoamericano y caribeño.